Quisiera comenzar inicialmente por Pilar, que ha sido la editora de su edición impresa o de la obra literaria, que fue inicialmente la que motivó todo lo demás. ¿Cuál cree que sean precisamente las causas del éxito de este libro, uno de los más leídos en Iberoamérica durante este siglo? Pues hola, gracias Carolina por la invitación. Quisiera precisar que yo no fui la editora original del Olvido que Seremos. Nosotros publicábamos a Héctor Abad en Alfaguara desde Fragment. Bueno, hice una edición, digamos, más amplia del Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, pero empecé a publicarlo originalmente en Fragmentos de Amor Furtivo, pero no fui la editora, desafortunadamente, de El Olvido que Seremos. El Olvido que Seremos tuvo una edición en el año 2006, publicada por Planeta, esa fue su primera edición. Edición que a los pocos meses en Colombia ya contaba con 3 o 4 ediciones, salió a fin de año, hacia septiembre, y al terminar ese año ya era un libro con una inmensa repercusión en Colombia, repercusión que fue luego teniendo, digamos, réplicas en distintos países, empezando por España, donde apareció bajo el sello Seix Barral, en México, en Argentina, en Perú, se volvió un libro realmente icónico de la lengua española, con avales muy importantes. Vargas Llosa le dedicó una piedra de toque elogiosísima, y a partir de ahí grandes escritores como Javier Cercas, como Manuel Rivas, bueno, fueron leyendo este libro y creando para él digamos, una puerta de entrada a lectores no colombianos muy importante. Yo creo que el libro combina, digamos, una historia personal, una historia de un país, y una historia de la relación y el amor filial, que creo que eso luego en las distintas explotaciones del libro está muy, muy bien resuelto, ¿no? Creo que en Colombia fue un libro que logró canalizar, digamos, y poner en palabras parte de nuestra dura historia reciente, hecho desde una emotividad, creo, muy, muy original y muy verdadera. Vargas Llosa en su Piedra de Toque decía algo en lo que yo convengo, y es que además de ser un libro magníficamente escrito, aunque es un libro, es un memoir, esto apareció en colecciones literarias, pero en realidad es un libro, digamos, una novela sin ficción. Usa todos los elementos de la novela, pero no hay aquí invención en esos hechos, salvo en esa mirada particular del narrador. Vargas Llosa dice que esa novela está construida, esa novela de no ficción está construida de una manera muy inteligente, porque va dosificando la manera en que cuenta los hechos, y por tanto hace que el lector se emocione al mismo tiempo que el narrador va contando aquello que cuenta, que dosifica la información, y en ese sentido que hace participar al lector en la tremenda emotividad de la historia que está contando. Yo creo que eso, y más allá de un lector colombiano, creo que el libro logra dar un contexto total de la situación, digamos, política de Colombia, que lleva a ese desenlace trágico que cuenta el libro. Creo que esa es parte fundamental de la razón de su éxito, una emoción contada con maestría. Quisiera precisar también varias cosas de esa edición luego en libro. Nosotros reeditamos el libro en el año 2017 bajo el sello Alfaguara. Yo siempre he considerado que la casa de Héctor Abad es el sello Alfaguara, aunque él durante la etapa en que publicó en Planeta decía que tenía 2 esposas. Pues yo era la segunda esposa de Héctor Abad, publicando varios digamos, libros de ensayos suyos en ese lapso. Pero eso, digo, la edición original fue del año 2006, nosotros lo reeditamos en el año 2017, luego tuvo una edición en tapa dura en Colombia especial para conmemorar el aniversario del libro, con fotografías. Luego aparece en edición la novela gráfica de la que hablará Catalina en el año 2021. También tiene otro, digamos, dentro del mundo editorial, otro formato que hoy es un formato muy dinámico en el mundo de la edición, que es el audiolibro.
Es un audiolibro que está leído por el propio Héctor Abad, que nos parecía que era el narrador totalmente natural de este libro, y lo lee maravillosamente. Ha tenido traducciones a 11 idiomas, y es interesante ver todo el ámbito de la traducción, porque ha publicado en grandísimas editoriales como Einaudi, Gallimard, Farrar, Straus and Giroux, en grandes lenguas, pero también en editoriales más pequeñas en países como Grecia, o incluso un mercado tan poderoso como Alemania. Héctor ha seguido trabajando con un editor pequeño en Alemania que ha cuidado mucho sus libros. Ha derivado de este libro, han derivado 2 libros posteriores de Héctor Abad. Sus diarios están estructurados bajo la, digamos, idea de cuándo empieza a escribir este escritor joven, y cuándo publica El olvido que seremos, que marca como un hito vital en la obra de su autor, y el diario finalmente lo editamos así. Era un diario mucho más grande, es un diario que publicamos en el año 2019, y fue El olvido que seremos que estructuró la idea de ese diario, que es casi la evolución de un escritor hasta que llega a su obra culmen. O un libro como Tradiciones de la Memoria, donde hay 3 textos en los que hay uno fundamental, donde cuenta la historia que después derivó el título del libro, de El olvido que seremos, sobre la originalidad o no del poema de Borges en el que se basa el libro. Son 2 libros como apéndice del olvido que seremos que ha trabajado el propio autor, y en el cine pues ha dado lugar a 2 magníficos productos que son La carta a una sombra, el documental dirigido por Daniela Abad, la hija de Héctor Abad, y Miguel Salazar, formidable, y para terminar con El olvido que seremos, la película dramatizada. Yo acá quisiera hacer una reflexión final sobre cómo este es un libro que nace como un memoir, un libro de un escritor de ficción, digamos, en el ámbito de la narrativa es su libro de no ficción, y cómo ha ido derivando a través de estos formatos hasta llegar a la ficción pura, que sería la película, ¿no? Aquí vemos actores dramatizando. En todo lo demás ha sido un viaje, digamos, desde la no ficción a la ficción, en esos distintos formatos, y creo que es una historia interesante y bonita de un viaje a distintos géneros a través de una historia que, bueno, que creo que logra conmover al público del mundo, porque ha pasado en la lengua española, pero ha pasado también en las ediciones en otros idiomas. Ay, muchísimas gracias, Pilar, por estos comentarios. Realmente logra conmover, no solamente por algo que tú acá lo mencionaste, que es ese amor filial hacia los hijos, hacia la familia, pero también ese amor de 2 esposos. A mí me conmovió muchísimo cuando estaba leyendo la escena en donde le cuentan a su esposa que lo habían matado, y ella se sienta en unas escaleras a llorar diciendo, y estoy yo aquí trabajando en este edificio, porque ella administraba edificios, y no sé si las personas para las cuales estoy sirviendo fueron parte de los involucrados en su asesinato, palabras más, palabras menos. Impactante esa escena, me la imaginaba y lloraba. Pero bueno, tú acabas de dar en un punto que me parece importante resaltar para hablarlo también con Catalina, antes de hablar de la adaptación cinematográfica, y es lo relacionado con cómo un escritor que antes escribía más sobre ficción se concentra en un relato de la vida real, una historia. Y aquí esta pregunta es para Catalina, porque las novelas gráficas suelen contar historias de ficción. Y claro, eso es precisamente como lo que alimenta esa creatividad del ilustrador o del dibujante para crear estas obras artísticas. Entonces, acá en esta oportunidad han decidido darle vida a una historia que no es propiamente una historia de ficción, es una historia de la vida real, y pues es un caso de una novela testimonial que lo adaptan a novela gráfica. ¿Por qué tomaron esta decisión, Catalina, y qué los impulsó a darle este nuevo enfoque gráfico al olvido que seremos? Hola Carolina, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, primero quiero matizar también una cosa, y es que ahora mismo el formato de la novela gráfica se utiliza para contar cualquier tipo de historias, sean ficción o no ficción.
Existen casos de éxito, como por ejemplo Sapiens de Harari, que es un libro que está adaptado a novela gráfica, es ficción, perdón, es no ficción, y esto pues ha conllevado a la novela gráfica a que sea como un medio para contar todo tipo de historias y también incluso para transmitir conocimiento con libros como Logicomics sobre Bertrand Russell, o sea que es un formato que se está usando muchísimo hoy en día para cualquier tipo de narrativas, no solamente para la ficción. Aunque es cierto que se inició y cuando pues, los autores gráficos empezaron a trabajar en un primer momento hace muchísimos años, pues realmente lo que contaban eran historias de no ficción. Y como a tu pregunta en concreta de cómo surgió la idea de hacer este libro, toda mi carrera profesional, yo soy colombiana, pero toda mi carrera profesional yo la he desarrollado en España. Y en España y en Europa, pues como muchos de ustedes saben, el formato novela gráfica, cómic, TVO, bueno, como hay 1000 formas de llamarlo, ha tenido muchísimo auge y muchísima popularidad entre los lectores y entre pues incluso las editoriales que cada vez más hacen esto. Y yo como colombiana tenía un interés particular y es un interés personal en que este medio de transmitir lecturas, entretenimiento, llegara a América Latina y a Colombia. Hicimos muchos intentos y yo sentía que teníamos que darle al lector colombiano algo que fuera muy reconocible en su imaginario colectivo y que fuera un libro muy, muy conocido aquí y que la gente no se sintiera extraña a la hora de llegar a él en otro formato contado, ¿no? Y bueno, pensando, esto surgió en una feria de Guadalajara hace un par de años, pues dije, El olvido que seremos. Es una obra que tiene unas características narrativas tan potentes que son realmente, sería muy bonito verlas adaptadas al formato gráfico dibujado. Y por otro lado es el libro que yo creo que yo estaba buscando, ¿no? Para este propósito que yo tenía de que la novela gráfica llegara de una forma potente a Colombia. Entonces hablé con Pilar, a ver, pues como editora del libro, si le parecía bien, hablamos con Héctor y realmente, ¿por qué no? ¿No? Era darle una vida más, tratar, y también considero que esto llega a un público diferente al público habitual, ¿no? La gente que lee la novela, la narrativa, es un público, la gente que ve la película, pero también pensaba que esto era una forma de llegar a un público diferente, que tal vez estaba más habituado a lo visual, a lo gráfico, un público incluso más joven. Entonces, bueno, la idea surgió por esa necesidad que yo consideraba que era como darle un regalo, ¿no?, a los lectores colombianos y que pudieran también incursionar en la novela gráfica, en la lectura de novela gráfica, que también he de decir que es una lectura compleja, ¿no? Tienes que saber leer narrativamente porque pues la novela gráfica también tiene texto, pero también hay que tener un conocimiento de una lectura visual, ¿no? De aprender a leer las imágenes y eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, ir introduciendo poco a poco al lector en este formato, yo creo que esta obra era perfecta para ese propósito. Ay, muchísimas gracias, Catalina, y gracias por pensar en este público latinoamericana, crear como de pronto ese acercamiento a estas nuevas formas de contar historias y, ¿por qué no?, educar esta audiencia que también está tratando de aproximarse a este contenido cultural de formas diferentes. Y bueno, yo quisiera ahorita pasar al largometraje, esta labor que le tocó a Dago desde su proceso de producción. Y quisiéramos preguntarle a Dago, ¿cómo fue este proceso de llevar El olvido que seremos a la pantalla grande? ¿Cómo se vivió? Pues realmente a mí me gusta pensar que esta era como una cita que teníamos muchas personas en la vida y que en algún momento tenía que suceder. Todo el proceso empieza cuando Fernando se encuentra con Héctor en una feria del libro, se aproxima a él y le cuenta que su libro es el libro que él más ha regalado en la vida y que siempre lo ha regalado a personas por las cuales siente un especial afecto y que lo ha regalado en diferentes idiomas, que lo ha regalado en diferentes situaciones, pero que es un libro que ha regalado por lo menos 35 veces. Yo también lo he regalado mucho, confieso. Bueno, Héctor le cuenta a Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, ellos son muy amigos, lo que le sucedió, y Gonzalo Córdoba y yo conocíamos y éramos como fans del trabajo de Fernando Trueba. Yo lo conocía básicamente, o lo conocí inicialmente por la música, porque Fernando Trueba, además de ser un cineasta, también es un melómano
Es un tipo de los tipos que más sabe de cine, ha editado libros de música, ha editado discos y realizó un documental icónico que se llama Calle 54, que es sobre el jazz latino. Y en los 80s, en los 90s, dentro del el ambiente salsero, y yo soy salsero, ese documental se convirtió como en un evento icónico. Entonces yo conocí a Fernando por la música, por el documental, y del documental me aproximé a su cine, vi su cine. Gonzalo Córdoba también había visto su cine por otra vía. Y cuando Héctor le cuenta a Gonzalo ese encuentro que tuvieron, como que Gonzalo dice, miércoles, aquí se armó la ecuación. Hay un director de cine que nos gusta a todos. Hay un libro que nos gusta a todos. Tenemos un canal que puede apoyar una película. Tenemos una productora que hace cine. Pues como que la ecuación era bastante sencilla de armar, ¿no? Y ahí empieza como las conversaciones con Fernando. Fernando al principio es un poco reticente a hacer la película porque siempre enfrentarse a un texto de estos y trasladarlo a otro tipo de lenguaje comporta un peligro. Hay un mito que yo creo que es más mito que realidad, y Jaime lo sabe, que dice que con los buenos libros se hacen malas películas y con los libros mediocres se hacen grandes películas. Y siempre ha existido ese mito, y Fernando, pues por el mismo respeto que tenía el libro, era un poco reticente. Lo invitamos a Medellín, fuimos a Jericó, a la finca de la familia Abad, para que compartiera con la mamá de Héctor, con las hermanas. Recorrimos como los pasos del doctor Abad en Jericó, en la universidad, en el hospital, y un poco como que esa inmersión en el mundo del doctor Abad terminó de romper esas resistencias. Y de ahí en adelante el proceso fue bastante sereno, ¿no? Esta es una película extraña, porque es una película sin ningún contratiempo. Casi todo lo que queríamos hacer lo pudimos hacer. Y un poco también, digamos que el mismo texto, y un poco como lo describía Pilar, como que llamaba a hacer un producto audiovisual, a hacer una película. La dramaturgia normalmente, la buena dramaturgia se alimenta de relaciones. Casi que las narrativas lo que sirven es como de escenario para que se ilustren, se establezcan y se muestren relaciones. Y aquí había una preciosa relación entre un padre y un hijo, ¿cierto? Para la cual la historia sirve como de escenario para desarrollar esa relación. Entonces, cuando hay una relación entrañable, cuando hay una relación original, cuando hay una relación que vale la pena mirar, como que la dramaturgia reclama que eso se convierta en teatro, en cine o en televisión. También otra cosa muy del tipo de cine que nos interesa hacer a nosotros, que es el cine de entretenimiento, el contenido emotivo del libro. Es un libro con el que nadie queda indiferente después de su lectura, que conmueve, y el buen entretenimiento siempre se opone como objetivo última la experiencia emocional. Entonces, digamos que todo estaba como servido para que la película se hiciera, y ahí empezamos el proceso, un poco para poder hacer ese tránsito de la literatura a la dramaturgia. Teníamos a la mano a David Trueba, el hermano de Fernando, que conoce, que es un anfibio, conoce los dos universos, ha escrito novelas, ha escrito guiones de cine y ha hecho adaptaciones de libros para cine, y además era el hermano de Fernando, por lo tanto a él le daba mucha tranquilidad. Y él escribió el guión, y el guión realmente, normalmente un proceso de guión tiene muchas reescrituras. Y este guión, curiosamente, nos mandaron la primera versión, hicimos unos comentarios cortos, y a la segunda versión el guión estaba listo. Cuando nos reunimos la primera vez a hablar de la película, ya cuando Fernando se había subido al bus, le preguntamos a Héctor, en esas conversaciones baladís que tiene uno cuando está compartiendo: oiga, Héctor, ¿a usted qué actor se imagina que podría ser como su papá? ¿Qué le gustaría? Y Héctor dice: pues mira, hay un actor que me recuerda mucho a mi papá, porque se ríe como mi papá. Y Héctor Abad era un tipo que vivía riéndose, ¿no? Casi mira las fotos de él, mira los videos, y es un tipo que se reía con facilidad. Dijo, en el libro, perdón, Dago, en el libro, la edición de Alfaguara que comenta Pilar, que están las fotografías,
hay una fotografía de él en una fuente en Turín, echado como hacia atrás con una carcajada enorme. A mí esa foto no se me olvida jamás, porque es una risa amplísima y que tú sientes esa alegría que él estaba sintiendo cuando le tomaron esa foto. Ahora sí te dejo para continuar. Y Héctor decía, hay un actor que se ríe como mi papá y que se llama Javier Cámara. Y Fernando dice, pues claro que lo conozco, he trabajado con él, es mi amigo, le regalé el libro, porque Javier Cámara vino a Colombia a hacer Narcos, a hacer la serie de televisión Narcos, y cuando Fernando supo que Javier iba a venir a Colombia, le dijo, mire, leas este libro en el avión o donde pueda para que un poco entienda ese país. Y a Javier le gustaba. Ese mismo día tratamos de comunicarnos con Javier y preciso tenía el tiempo justo para hacer la película. Entonces todo como que fue encajando y fue un rodaje particular porque fue un rodaje bastante armónico, sereno. También tiene que ver con Fernando, ¿no? Fernando es un tipo bastante, que llamaría yo, que irradia confianza, tranquilidad, es un tipo que nunca se altera, que nunca grita, que ejerce el liderazgo no desde esa malentendida autoridad impositiva, sino un poco desde la calma. Y nada, se hizo la película y la película también ha funcionado bastante bien ya en su contacto con el público. Pero esa es como la genealogía de la película. Yo siempre digo que es como una cita que teníamos todos sin saberlo y que en algún momento se iba a cumplir. Muy bien, ¿no? Pues qué gran historia, Dago, y de verdad, y sí, como dices tú, coincidencias o diosidencias, qué alegría que hayan logrado este producto audiovisual que ha sido también tan exitoso. Y bueno, yo quisiera preguntarle ahorita a Jaime, sabemos que Jaime ha estado como desde hace mucho tiempo analizando este tema de las narrativas transmedia. ¿Cómo un creativo o cómo las personas que lo rodean desde el ámbito de la explotación de la obra escoge estos nuevos medios o escoge en qué medios es posible explotarla? Digamos que en el caso que nos comenta Dago, él dice, bueno, parece que todos los astros se juntaron y conjugaron. En el caso de Catalina, ella dijo, no, yo lo busqué, o sea, yo quería hacer esto porque sentía que había una necesidad de hacer una novela gráfica de este libro. Pero, ¿en qué se basa esa decisión? ¿En qué criterios se puede tener en cuenta para basar esta decisión? Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Qué gusto ver por aquí. Primero acá a ti, Carolina, y en este encuentro otra vez con Pilar y con Dago, que son viejos conocidos también, y con Catalina. Pues decirte que digamos que este es un tema que especialmente en Estados Unidos se viene manejando desde hace mucho rato, y es justamente la creación de universos narrativos que se puedan explotar en diferentes plataformas. Digamos que aquí lo que pasa es que en el caso del Olvido que seremos es algo que se ha venido dando, pues porque primero tenía el éxito que tuvo Editorial de Literatura, que como bien ustedes dicen, Dago, o tú, Carolina, que lo regalaban a muchas personas. Yo creo que es una de las novelas más reconocidas de los últimos años. Y yo creo que en eso también está el ojo de una Catalina que dice, bueno, yo encuentro que esto lo podemos hacer una adaptación para una novela gráfica. Generalmente, digamos, para cuando un autor hace un proyecto transmedia, es que desde un inicio está concibiendo un proyecto con un universo narrativo muy grande, y yo cómo lo puedo expandir a diferentes plataformas, porque digamos que es la oportunidad también para utilizar a veces otros personajes, para utilizar también, porque como bien lo decían ahora, los públicos no son los mismos, no necesariamente el público que está viendo la película es el mismo que está leyendo el libro o está viendo la novela gráfica. Entonces ahí estamos,
Es la oportunidad de crear múltiples entradas a ese universo narrativo donde yo puedo entrar desde cualquier lado. Quizás las personas que no habían leído el libro, pero que vieron la película, se interesen ahora, y ahorita seguramente pues nos podrá hablar Pilar también qué pasó también con el tema digamos, si se volvió a reeditar, si se volvieron a vender muchos más libros, o en el caso de la novela gráfica. Generalmente, digamos, es algo mucho más que empieza desde un comienzo, el creador sí ubica cómo expandir esa narrativa. Aquí es que se ha venido dando, digamos, paulatinamente esa expansión de ese universo narrativo. Es como suele funcionar. También pues hay que decir que para nosotros, y esto desde el punto de vista de la reactivación cinematográfica, que sí me aparta un poco del tema, pero sí fue muy importante la salida en este momento de la película en que estamos, que como ustedes bien saben, los cines estaban cerrados, y la película El olvido que seremos ha sido una de las más taquilleras, guardando las proporciones de todas maneras, pero sí ha sido muy importante. Yo creo que otra vez ha sido una invitación, una entrada al mundo de Héctor Abad, que yo creo que también me interesaría saber qué tanto la película sirve no solamente para disparar este libro en particular, sino los otros libros de Héctor Abad, que me imagino que suele pasar también. Bueno, no, pues esto que nos acabas de mencionar, Jaime, nos da pie para volver a donde Pilar, ¿sí? Pues Pilar, tú estás como en el centro del origen, ¿no? Y después de ahí, del sector editorial se va expandiendo todo con lo que tú dices, con esas dos obras que vinieron con posterioridad, con la novela gráfica de Catalina, con la película. Entonces, dos preguntas. Primero, la de Jaime, si tú sientes después de que ocurrió esto y de que salió la película, la gente comenzó a comprar más el libro. Y la otra pregunta que yo te quería hacer, y es una curiosidad mía, ¿cómo es ese proceso de negociación de los derechos para autorizar las diferentes adaptaciones? Sí. Bueno, sobre lo primero que me preguntas, efectivamente, en esto no hay reglas. Digamos, ¿qué produce una película a la hora de reactivar la venta de un libro? Creo que en eso los editores hemos tenido experiencias exitosas y fracasos, y buscamos de qué manera, digamos, volver a poner un libro en la conversación de la gente, aprovechando toda la fuerza que puede tener la comunicación de una película. Y digo que no hay reglas porque, no sé, nosotros hemos trabajado, voy a citar un ejemplo ahora inverso de un libro que estaba publicado en español hace muchísimo tiempo y que nosotros reeditamos a la luz de una serie exitosa como puede ser Gambito de Dama, y resultó que en un momento teníamos la duda de si realmente había una curiosidad mayor de ir a la serie y ahora buscar la novela en la que esto se basaba, y funcionó muy bien. Pero ha habido libros que se piensa que la serie va a incentivar enormemente su venta y no pasa. Pongo el ejemplo de Revolutionary Road, que hicimos una edición nueva y tal, y es un libro maravilloso, y no hubo realmente una revisita, digamos, del público de esos libros. Con El olvido que seremos, sí, y ha pasado además en distintos lugares. En España ha sido realmente notable lo que ha sucedido. En España el libro salió prácticamente al año siguiente de la edición colombiana, es decir, en el año 2007, esa edición de Seix Barral. En España vendió muchísimo, por lo que contaba antes, un libro que empezó, digamos, apadrinado por grandes escritores, pero luego fue un libro en el que funcionó el boca a oreja, y eso es algo realmente notable porque sigue habiendo, digamos, una diferencia. Creo que es difícil para los autores latinoamericanos entrar en el mercado español con fuerza. Eso, con contadas excepciones, es así. De resto es como un público minoritario que, bueno, yo trabajo todos los días, y Catalina también desde su ámbito, intentando romper como ese flujo cultural que hoy existe, y cómo buscar cada vez más vínculos con América Latina, aunque América Latina es
es un continente, ¿no? Dice uno, parece que fuera una paridad entre España y América Latina y no lo es, pero sí que nuestra lengua se una más y yo creo que ese es un trabajo que intentamos hacer todos los días desde allí. Yo también trabajo en España hace 11 años. Y con El olvido que seremos, ya antes de la película, era un libro que había contado con un enorme favor del público. El libro había vendido cerca de 50,000 ejemplares y bueno, era un libro recomendado y del que se había hablado mucho. Nosotros estábamos vendiendo en la edición de Alfaguara a razón de 5,000 ejemplares al año, que no es poco, insisto, ya digo, para un libro latinoamericano es excepcional, para un libro que ha sido publicado en el año 2006 de cualquier lengua o incluso de un autor español también es excepcional. Y esa era más o menos la dinámica en la que veníamos hasta que empieza a salir información sobre la película. Por todo esto, pues, toda esta situación sanitaria hizo también en España que se fuera aplazando la salida, pero información había mucha de lo que estaba pasando en los festivales, el premio Goya, que por supuesto en España es un premio muy importante, tener una nómina de director, guionista, actor como los que había, que son personalidades muy, muy importantes en el mundo cultural español. Yo creo que también le abría una puerta importante al libro y empezó a pasar que desde comienzos de año, si la película se estrenara en mayo, desde comienzos de año empezamos a tener un interés renovado por el libro. Tanto es así que pasó algo también muy excepcional y es que empezó a entrar en los 5 libros más vendidos del mercado español en cualquier categoría. Hemos vendido a razón de 25,000 ejemplares en lo que va del año. Yo creo que es muy importante. Es un libro que se sigue, digamos, ha seguido. Creo que la gente que ha entrado de nuevo en la lectura del libro vuelve a repetir esa conexión emocional como sin necesidad de pertenecer, digamos, a un país para entrar en el libro y está siendo uno de los libros más vendidos del mercado español hoy. Pasa lo mismo con Colombia. En Colombia es uno de los libros más vendidos del año. Así que sí, toda la conversación, la promoción y por supuesto la película, porque yo creo que la película en eso es generosa con el libro, deja abierto el interés por el libro, por conocer más esa historia. Y creo que pasa lo mismo con la novela gráfica, es decir, son transformaciones que se retroalimentan, que retroalimentan el interés del lector. Y antes de terminar, quisiera comentar algo en ese aspecto sobre la transformación del libro en los distintos soportes. Creo que aquí también hay una variante que creo que es importante poner sobre la mesa y es el compromiso del autor en todo esto. Yo creo que Héctor es una persona muy curiosa, muy interesada en entender nuevos formatos, no es un autor, digamos, que tenga un recelo sobre su obra y que la quiera proteger de que la toquen otros. Yo creo que Héctor, en ese sentido, le interesa muchísimo esas nuevas lecturas sobre su propia obra. Y en este caso, además, se ha involucrado, al principio creo, Dago, tú me corriges, pero que en la película él dijo, no hagan y yo me mantengo al margen. Luego trabó amistad con Fernando, luego, entonces, aunque no se involucró, digamos, en visar el contenido, sí que estuvo, pues, como muy relacionado emocionalmente con la película. Evidentemente pasó lo mismo con el documental y con la novela gráfica también, luego con Catalina, pero es muy interesante todo el proceso de trabajo con el ilustrador en el que Héctor se involucró muchísimo, abriendo sus archivos personales, mostrando fotos, o sea, ese trabajo que de algún modo hizo Fernando y que hizo Javier Cámara viajando a los lugares, involucrándose en el universo emocional del libro, pues lo hizo Tito Alba también a la hora de construir la novela gráfica. En cuanto a los derechos, en este caso particular, nosotros no teníamos los derechos cinematográficos bajo nuestro contrato. Fue una negociación que hizo directamente la agente. En el mundo editorial y sobre todo con el interés hoy cada vez más explícito de productoras, tanto de cine como de televisión, en ver en las novelas y digamos, en el mundo editorial
una cantera de historias, porque realmente si algo somos productores de historias, base para transformar y que sean, digamos, fuente original de contenidos audiovisuales. Cada vez es una relación más fluida entre un soporte y otro, pues cada vez es más difícil que los editores tengamos la totalidad de los derechos, ¿no? Eso pasa en algunas ocasiones, sobre todo cuando un editor hace una apuesta por un autor joven y que lanzar un nuevo nombre es muy complejo. Digamos, sí, de algún modo poner en el mapa un nuevo autor es un trabajo de base muy difícil que implica de alguna manera un trabajo casi artesanal y dedicado al lanzamiento de un autor, ponerlo en el ámbito de conversación literaria, abrir lectores, inscribirlo en festivales. Bueno, es un trabajo muy complejo que va mucho más allá de la propia edición del libro, ¿no? En esos casos, evidentemente podemos tener un contrato multiformato, en otros es más difícil. En el caso del Olvido que seremos, como contaba al inicio, nosotros tuvimos un contrato, digamos, una vez vencieron los derechos de su contrato original, lo empezamos a publicar nosotros y el autor reservó otros formatos. Incluso Catalina, cuando hablamos, tuvo que firmar un contrato aparte de nuestro contrato original de edición, que tenía formatos básicos como el trade, el bolsillo y el audio. Muy bien. No, pues Pilar, esto último que acabas de decir en relación con la negociación de los derechos de naturaleza patrimonial me sirve para hacer una precisión sobre un tema que es muy importante en el caso del derecho de autor, y es la independencia de las diferentes formas de explotación. Como bien lo mencionas tú, pues no hay una regla, no hay una regla general. Tú bien lo decías, si el autor está comenzando de pronto en la negociación, es posible que ese contrato abarque distintas formas de explotación y sea un contrato más amplio en cuanto al alcance de los derechos que pueda tener la editorial. Un autor de pronto más reconocido tiene una capacidad de negociación, hay que reconocerlo también, así funciona el mercado y así funciona también el sector creativo, obviamente. Entonces, cuando se reservan este tipo de derechos, puede escoger este autor poder negociar otras formas de explotación con diferentes tipos de personas. En este caso ya nos has comentado cómo un contrato distinto negociado por aparte en el caso de la novela gráfica y otro muy diferente en el caso de la adaptación a la obra al cine. Sí, quisiera hacerte una precisión ahí un segundo. Digamos que también depende, incluso en autores grandes, hemos tenido contratos con muchos formatos. El punto es también qué capacidad de ofrecerle a un autor esa explotación. No se trata de tener unos derechos que uno ostente que no tengan una posterior explotación, ¿no? En muchos casos, en el caso del Olvido que seremos, yo creo que había ya una idea previa, una conversación sobre la posibilidad de hacerlo y por eso Héctor se los reservó en su momento. Entonces depende mucho también de qué capacidad de explotación puede ofrecer un editor, ¿no? Porque no, insisto, no se trata de tener unos derechos per se que después no uses, ¿no? De acuerdo, y qué buen punto acabas de mencionar ahí, Pilar, también, pues porque el interés del autor, pues también es lograr que su obra llegue al mayor público posible. Entonces, sí, nosotros no es ideal tener como una acumulación de derechos de manera innecesaria si no hay un interés en realizar estas otras formas de explotación. Se está perjudicando el autor, el público, y no va al final a tener un resultado ideal para todas las partes, ¿no? Bueno, y ahora sí quisiera pasar a Catalina. Catalina, tú mencionabas en tu primera intervención que para involucrarse con una novela gráfica, es decir, para leerla o para comprenderla, hay que saber leerla. O sea, es distinto, no es lo mismo que tomar el libro. Pero entonces, ¿cómo se armoniza ese elemento gráfico con el literario?
¿Tú crees que esta adaptación puede, en cierto modo, modificar algo de la obra original o perderse o no perderse detalles, sino puede ser que tú me digas al contrario, es incluso más expresiva la novela gráfica? Pero quisiéramos que nos contaras eso y además de eso, que nos contestaras una pregunta que nos las hace una persona del público que dice que si para la novela gráfica el dibujante se trasladó a los escenarios reales para documentarlos visualmente. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo creo que para que un libro literario pueda ser adaptado a una novela gráfica, tiene que tener elementos como concretos para poder ser. O sea, hay libros que son muy difíciles de adaptar, pero en el caso del Olvido que seremos, yo creo que a todos nos ha pasado que mientras leíamos las páginas del libro, incluso nos venían a la cabeza imágenes de esos escenarios que el propio Héctor describía, ¿no? Es un libro que tiene muchísima descripción, es un libro que Héctor se para mucho en describir no solamente los escenarios, sino también las sensaciones, los sentimientos, y eso facilita mucho la adaptación a una novela gráfica, porque los diálogos los cuentas con palabras en su típico bocadillo, pues la nube, el balón donde vienen escritos los diálogos, pero toda la parte descriptiva es muy fácil trasladar a la parte gráfica. Entonces yo creo que ahí Tito Alba, el autor de la adaptación, el que llevó a cabo toda la parte gráfica del libro, hizo un trabajo de documentación muy interesante, que respondiendo a tu segunda pregunta, ahora mismo la hilo aquí, estábamos en plena pandemia, Tito tenía muchísimas ganas de venir a Colombia, de hecho estaba invitado para venir también ahora a la Filbo. Bueno, yo soy colombiana y yo quería que él también viniera, yo siendo de Medellín, pues también para mostrarle muchas de las partes de los escenarios, pero bueno, no pudo viajar, pero también había un elemento muy complejo y es que la mayoría de los escenarios donde transcurre la novela ya no existen. La casa de Héctor Abad ya no existe, el Laureles de la novela pues ya no existe tal cual está narrado allí. Entonces, como decía Pilar al principio, y también quiero agradecer muchísimo a Héctor porque es una enorme generosidad con la que colaboró con la novela gráfica. Él no paró de mandarnos documentación, fotos de la época, también teniendo en cuenta la dificultad que en esa época no todo el mundo tenía una cámara de fotos. Por lo tanto, había unas fotos muy contadas que él fue también, Héctor, el propio Héctor, como investigando con su familia y nos mandaba unos WhatsApps diciéndonos, he encontrado esta foto de tal. Y entonces toda la documentación fue muy real, pero basándose en documento gráfico, en fotografías que nos pasó Héctor. Y sobre todo también Tito Alba tenía un especial interés, que un poco en la línea de lo que decía Dago al principio, al ser una obra tan extremadamente personal, con un tema con una sensibilidad tan enorme, pues Tito al principio tuvo muchísimo miedo, ¿no?, de enfrentarse a esta adaptación por respeto incluso al autor, ¿no?, a Héctor. Pero al final se enamoró, como todos nos hemos enamorado de esta obra. Él sentía que tenía la capacidad de aportar algo más, no como dices tú, en la modificación del argumento o en aportar algo, pero también al hacer las ilustraciones no deja de aportar una visión propia, ¿no?, de esos escenarios, ¿no? Y luego también en conversaciones con Héctor, pues había ciertas licencias que nos permitimos, ¿no? Que hay un par de anécdotas que no están en el libro, pero que Héctor durante estas conversaciones con nosotros dijo, esta cosa me parece muy bonita, que no la nombré en la novela, pero que es una anécdota que era muy de este momento, de este capítulo concreto de la obra, y por qué no la añadimos, ¿no? Hay un par de escenas que Héctor siempre nombra que se añadieron allí. Nada fundamental, sino pues parte precisamente de esa atmósfera y de ese imaginario que el propio Héctor iba construyendo en su novela, ¿no? Entonces, sí, ha sido un trabajo muy interesante y en donde Héctor ha sido extremadamente generoso, donde Tito Alba también ha sido extremadamente respetuoso con todo esa sensibilidad. De hecho, hay una anécdota muy curiosa y muy bonita en que Héctor un día me escribió un WhatsApp y me dice, estoy un poco preocupado por Tito porque ahora va a entrar en un momento muy difícil de la novela que no sé cómo se va a enfrentar a dibujarlo, ¿no? Que es cuando fallece la hermana de Héctor. Entonces, fue un trabajo tan bonito en el que todos estuvimos, digamos, emocional y también pues involucrados de una forma muy interesante y muy bonita. Esa preocupación de Héctor por Tito,
por ese momento tan complejo, la preocupación de Tito por Héctor, de cómo me voy a meter en su vida de esta manera. Entonces fue un trabajo muy bonito y muy, muy interesante. Y bueno, esto que acabas de decir, Catalina, y antes de pasar a Dago nuevamente, yo quisiera aprovechar esto último para hacerte otra pregunta. ¿Cómo se logran ilustrar esas imágenes que tienen un alto impacto emocional? O sea, es un contenido que si ya el solo hecho de leerlas es fuerte, pues cómo ilustrarlas, cómo ilustrar la muerte de una persona y cómo se logra equilibrar adecuadamente esas ilustraciones con la intención original de Héctor cuando narró esas escenas. Pues yo creo que es fundamental cuando uno se embarca en un proyecto de adaptar una obra literaria. Yo creo que es fundamental también tener como un tacto o una sensibilidad especial a la hora de elegir el ilustrador. Tito Alba había demostrado en sus otras obras pues una sensibilidad especial para temas complejos, para bueno, biografías de autores un poco malditos. Se había metido mucho en una forma de narrar gráficamente de temas complejos o de historias complejas, ¿no? Entonces, la elección de Tito Alba fue una elección, digamos, muy a conciencia de que queríamos expresamente que fuera este ilustrador el que la hiciera, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base en la que sabíamos que Tito tenía esa capacidad, ¿no? de meterse en momentos y en escenas difíciles, pues creo que sentíamos la tranquilidad, ¿no? De que iba a ser capaz de enfrentarse a estos momentos, ¿no? Él siempre sostiene que estos momentos más difíciles, porque una novela gráfica no se dibuja de forma secuencial, o sea, no es el primer capítulo, el segundo capítulo, sino que se dibuja de forma, pues, un poco también en el momento en que esté el ilustrador, ¿no? Entonces él dijo que las dos escenas más difíciles de la obra las dejó un poco hacia el final, para también un poco tener toda esa sensación de todo el libro, ¿no? Para saber la sensibilidad de todo el libro, hacia dónde iba, y para poder transmitir o plasmar de alguna manera esto dentro de la novela gráfica. Y desde luego, constantemente en contacto con Héctor, que igual que en la película, Héctor en un principio dijo, pues no me quiero involucrar, es una obra de Tito, él es pues como que le cedo, digamos, el testigo a él para que continúe con esto. Pero es verdad que siempre tuvimos ese tacto incluso de saber que nos estábamos metiendo en temas muy complejos, y pues en esas escenas en concreto sí consultamos, y Tito consultó mucho con Héctor. Y bueno, él se fue un poco involucrando en esa atmósfera, y llega un momento en que ya la escena concreta, pues del momento de la muerte, el disparo, todo esto, pues yo creo que lo tienes que hacer un poco con cabeza fría y lanzarte a la piscina y dibujarlo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ir puliendo, ¿no? Cosas que pueden quedar o flecos que pueden quedar después de dibujado. Pero no es un proceso tan complejo en el sentido de pues que tienes que tratarlo de la misma manera un poco, con esa cabeza fría del dibujo en concreto, y luego ya ir matizando cosas que pueden, digamos, influir alrededor, ¿no? Bueno, qué interesante todo eso que nos cuentas, Catalina. Y bueno, yo ahorita quisiera pasar a donde Dago. Dago nos contaba que inicialmente Héctor les dijo, bueno, inicien la escritura del guión, yo no me voy a involucrar mucho, y fue como muy fácil porque pues al final el guión no tuvo que hacérsele muchas modificaciones o revisiones. Y esto lo quiero atar con un derecho moral de autor. Existe en nuestra legislación un derecho moral que consiste en la posibilidad que tiene el autor de oponerse a aquellas adaptaciones o modificaciones que atenten contra la obra o contra el honor o la reputación del autor. Es decir, si el autor considera que hay una modificación con la cual no se siente a gusto porque cree que va a transmitir algo distinto a lo que él pretendió, o por alguna razón se le cambia el contenido ideológico de la obra, pues de pronto él siente que eso atenta contra su honor o la reputación del autor. ¿Cómo fue este proceso, Dago, cuando tú dijiste, bueno, qué tanto involucro a Héctor, qué tanto él no se quiere involucrar en algunas partes? Ya, por ejemplo, tú nos habías contado que incluso fue el que insinuó quién debía ser el protagonista, pero ¿cómo vivieron estas etapas, como dice Catalina, de intentar respetar como ciertas cosas? ¿Sí? Pues es que en este caso, Héctor y la familia Abad siempre estuvo muy cerca de la obra. Digamos que aquí no había ningún peligro
de que hubiera algún tipo de desviación de las intenciones o de los perfiles o del espíritu de la obra, porque finalmente era un libro con el que todos estábamos contentos. A veces cuando a un autor, a un director le imponen un texto con el que tiene que trabajar y entra en conflicto con el texto, pues la situación es otra y de pronto sí se puede presentar ese tipo de conflicto de intereses entre autor de la obra cinematográfica y el autor del texto madre. Pero en este caso incluso en el mismo origen de la película está ya marcado cuál va a ser el derrotero. Cuando se acerca un director de cine de la calidad de Fernando Trueba a decirle al autor del libro, su libro es el libro que más he regalado en la vida, pues imagínate ya en adelante bastante complicado que hubieran a presentarse conflictos. Y Héctor fue suficientemente, o es suficientemente inteligente para reconocer la verdadera inteligencia tiene esas dosis de humildad, ¿no? Esas dosis de tolerancia y de comprensión del trabajo de los otros. De acuerdo. Una cosa es la audacia y la audacia le falta ese elemento humano que tiene la verdadera inteligencia. Y Héctor fue suficientemente inteligente para decir, mire, ustedes son los que saben de dramaturgia, ustedes son los que saben de contar esto, que está en palabras, en imágenes, pues yo voy a intervenir lo menos posible, no tienen que consultarme, pero sí fue muy cercano al rodaje, iba mucho al rodaje, la familia iba mucho al rodaje. De hecho, Daniela Abad, la hija de Héctor, fue la script de la película. Y todo el tiempo tuvimos el acompañamiento de la familia, pero más como una especie de apoyo moral, de apoyo cálido, que como una vigilancia o una instancia de consulta. De hecho, hay una anécdota muy bonita, y es que la mamá de Héctor cocina muy bien. La mamá de Héctor tiene una habilidad especial para la cocina. Esa semana un libro de ella de cocina, Dago. Un libro maravilloso. Y ese fin de semana que estuvimos en su finca, ella cocinó, y eso fue, pues imagínense, comiendo los platos de Cecilia y escuchando las historias de Héctor y de Fernando Trueba, pues, y en esa zona café, mejor dicho, el paraíso. Y para una escena, la escena en que ellos, en la escena de la película en que ellos están comiendo, cuando viene el obispo y se sienta con ellos, ese día Cecilia fue al set y cocinó la comida para la escena. Entonces digamos que normalmente en las películas pues la comida es de mentiras, o la comida no se consume, pues porque una cena puede durar grabándose, qué sé yo, 4 o 3 horas, la comida se enfría, en fin. Pero ese día ella cocinó, y lo que comen ellos en el momento fue lo que ella cocinó, y estaba el reto de que tocaba hacer la escena en tiempo casi que real para que la comida no fuera a perder como el calor del momento. Entonces siempre hubo como ese acompañamiento moral, ese acompañamiento cálido, esa relación de la familia con la película. A las primeras personas que nosotros les mostramos la película terminada fue a la familia en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Fue la primera proyección que hicimos, fueron como más o menos 35 miembros de la familia, y fueron ellos los primeros que vieron la película, Cecilia, Héctor, sus hermanas, esposos, primos, en fin. Entonces, aquí era bastante complicado que existiera algún tipo de conflicto de esa naturaleza, porque el acuerdo era tácito desde el principio, ¿no? El acuerdo, quizás el único problema, o no problema, pero la única diferencia que tuvimos durante el desarrollo de la película, eso Fernando y yo, fue por la inclusión de la canción de los Rolling Stones de Ruby Tuesday, que de hecho no es una canción que esté en el libro. Y como productor uno siempre está como haciendo el balance entre dinero invertido y tiempo en pantalla. E intenté absolutamente todos los caminos para convencer a Fernando de que cambiáramos la canción. Ya pongamos una canción de rock nacional que hay muy bueno. No, Dago, es que yo creo que esa debe ser la canción. Decía, hagamos una canción y generamos propiedad intelectual y luego sacamos un disco. No, Dago, es que yo creo que esa debe ser la canción. Fernando, es que esa canción cuesta mucho, son los Rolling Stones. No, Dago, pues que yo creo.
llegó un momento en que Fernando me dijo, mire, soy capaz de sacrificar 2 días de rodaje para poder sumar a la vaca para comprar la... Cuando yo vi ese tipo como de tosudez y dije, bueno, aquí es porque debe haber algo, finalmente hicimos números y bueno, compremos la canción. Cuando yo veo la película y veo esa escena, digo, mierda, esa tenía que ser la canción. No había ninguna posibilidad de que no fuera esa la canción. Y esas son como de esas intuiciones que tienen los directores y los buenos directores, que no tienen una explicación racional, ¿no? A la luz de un productor para decir, oiga, pero eso es una escena que dura 2 minutos, que le puede poner cualquier otra música y el efecto emocional se puede conseguir porque la escena no es sobre la canción, pero sin embargo es un momento único y es un momento que Fernando, yo no sé por qué, desde el principio tenía claro que esa era la canción. Entonces, vuelvo y repito, no fue un rodaje o no fue una negociación ni fue una transacción entre los diferentes autores de tanto de la obra literaria como de la dramaturgia conflictiva, sino todo lo contrario, ¿no? Y el resultado también en esa proyección que hicimos de la familia fue increíble, porque pues, la lectura es un acto íntimo y personal, mientras que el cine es un acto colectivo y social. O sea, uno en la sala de cine está rodeado de gente y muchas veces rodeado la mayoría de veces de desconocidos. Y el cine pero es... comenta con el desconocido de al lado, incluso lo que está pasando en la película. Y el discurso audiovisual es fugaz, ¿no? No tiene la posibilidad de detenerse, volver, parar, pensar. Entonces sí, Fernando estaba, es el único día que vi a Fernando asustado y no se quedó para la proyección, no se quedó para la proyección. Afortunadamente ese día yo tenía una reunión con Víctor Gaviria, ahí muy cerca del Museo de Arte Moderno. Yo salí para la proyección, Víctor se quedó ahí que tenía que hacer una cosa y le dije a Fernando me dijo, yo me voy de aquí porque yo no puedo estar aquí, no voy a recibir la presión, voy a estar pendiente de qué caras hacen. Y le dije, pues aquí está Víctor, y entonces se fue a la cafetería donde estaba Víctor y toda la proyección estuvo donde Víctor, y luego sí volvió a hablar con la familia, porque siempre es un momento tenso, ¿no? Es un momento difícil de mostrarle a los directamente involucrados en la historia cómo es su visión de la historia, cómo fue su interpretación de la historia, pero igual la familia lo recibió muy bien y este ha sido un trayecto extrañamente feliz, ¿no? Extrañamente armonioso y bueno, yo creo que eso también lo transmite la película, ¿no? A veces las películas quedan con la marca del ánimo con que se hicieron. Definitivamente. Y de hecho, Dago, acabas de mencionar 2 cosas que son muy importantes. Una de ellas es la relacionada con el rol del director como autor de la obra audiovisual. O sea, él tiene un rol creativo absolutamente independiente en la concepción de su obra audiovisual. Y él es el encargado de definir, obviamente, esto es una decisión. No me toques ese tema porque ese tema es absolutamente polémico y yo tengo mi posición bastante radical en ese sentido. Para mí, los directores y los actores son intérpretes, no son autores de las obras. El autor, eso es una vieja polémica, Jaime lo sabe, que ha existido en el cine y que ha generado rupturas dolorosísimas de guionistas con directores. Y yo soy guionista, pues mi formación es de guionista y soy de la línea de que el autor de una dramaturgia es el guionista. Y en el cine, por alguna extraña razón, esa ecuación se invirtió y se habla incluso de cine de autor. Y yo interpreto el papel del director como de un intérprete de un texto madre que es la dramaturgia, ¿no? Los directores que representaron Shakespeare nunca se convirtieron en los autores de las obras de Shakespeare, el autor siempre fue Shakespeare. Pero bueno, esa es lo traigo a colación porque nunca me puedo quedar callado cuando hablan de los directores como autores del cine, y que ojalá no me diga Fernando. Bueno, no, me parece muy bien, Dago, y me encanta escuchar tu opinión. Pero como yo soy la abogada y tú sabes que los abogados terminamos desilusionando muchas veces a nuestra
tengo una hija abogada especialista en derecho en propiedad intelectual, o sea que los conozco. Exacto, ya sabes por dónde va la cuestión. Entonces, a mí sí me toca decir, cuando uno consulta la ley de derecho de autor, bueno, la colombiana, pero también en otros países, se considera autores de la obra audiovisual al director, al guionista, al que compone la música original, pues cuando la película pues lleva esta música, y en el caso de las obras de dibujos animados, también se considera autor al dibujante de esos dibujos animados. Entonces, digamos, esos son los 4 autores de la obra audiovisual que se reconoce en la legislación, más allá de las discusiones. Muerte a la legislación, muerte a la legislación. O sea. Bueno, ya veremos. Pero bueno. De todas maneras, Carolina, yo diría que también, pues bien lo dijo Dago, el cine es un ejercicio pues colectivo, pues no solamente desde el punto de vista desde el público, sino incluso, bueno, y como bien dice Dago, esto es una vieja discusión, pero cuando hablamos de autoría, el fotógrafo, digamos, la dirección de fotografía, la dirección de sonido, de alguna manera cada una le está aportando a ese universo narrativo. No es Jaime, los músicos también hacen lo mismo en las orquestas y no son autores. Es que bueno, pero aquí el tema es otro y aquí esto es una polémica que en 50 años de cine no se ha resuelto, entonces, pero no me puedo contener, entiéndame, no. No, te comprendemos, Dago, no te preocupes, te comprendemos. Es que, de hecho, nosotros sí lo consideramos desde el punto de vista jurídico autor a los compositores de la música. Por eso des en cuenta que en la mayoría de los premios internacionales hay una categoría especial también para reconocer el trabajo de esos compositores de la música original. Pero pues, como dice Jaime, la obra audiovisual tiene una particularidad que es como una sumatoria de talentos, una sumatoria de muchas cosas. Fíjense, hasta el diseño del vestuario, lo que eso puede implicar. No es lo mismo. El teatro también. Exacto. La música también, la ópera también. Sí. Eso no es una particularidad del cine. Sí. Pero pero la única parte donde ocurre eso es en el cine. Que lo complejo también es, recordamos a los directores y demás, pero es muy difícil, salvo cuando esos guionistas han tenido como el arrojo de poner en valor su papel. De resto no nos acordamos de quién fue el guionista de las películas. Y yo creo que también hay algo en la concepción pública de lo que significa esa autoría que hay que batallar. Y estoy de acuerdo con Dago, porque hay un momento donde dices, no sé, realmente si hiciéramos aquí una especie de test, nos acordamos perfectamente de quién fue el actor protagonista y de quién es el director y no quién creó una historia. Así que yo creo que los guionistas de cine, que muchas veces yo he trabajado con algunos que han escrito novelas también, que dan la batalla diciendo incluso que la palabra guionista, por como parecería ser como algo subsidiario, no les gusta, es como soy escritor de cine, ¿no? Y eso tiene una entidad de autoría que hay que pelear públicamente. Y creo que eso costó la sociedad y la amistad de muchos años de Iñárritu y Guillermo Arriaga. Bueno, lo decía justo por Guillermo, porque Guillermo creo que ha dado una batalla en ese sentido muy valiente. Y eso, cuando trabajamos sus libros, a él le gusta decir, soy escritor de cine, soy escritor de libros, soy escritor de películas, soy un escritor. Y eso es en un ámbito, digamos, anfibio en distintos géneros, pero soy un escritor. Y me parece que, en su caso nos acordamos que él fue guionista de Amores Perros, de Babel, pero fue una batalla que él dio con las consecuencias que conocemos, ¿no? Claro, hay que ahora, un director puede mejorar la obra audiovisual o la puede, como bien lo dijo ahorita Dagos, con respecto a libros que de pronto han sido mediocres y que de pronto terminan siendo grandes películas o viceversa, y es lo que suele ocurrir también con un guión, ¿no? Es decir, o con un libro, porque hemos tenido innumerables, nada más en Colombia, hay innumerables, digamos, ejercicios de adaptaciones de obras literarias
al cine, desde que por ejemplo recientemente hubo polémica con Que viva la música de Andrés Caicedo, las adaptaciones que hemos tenido de Gabriel García Márquez, bueno, Cóndores, hay de Jaime. todo. Cóndores, ¿no? Que me parece que... Carolina, desafortunadamente tengo que salir para el aeropuerto ya, entonces muchas gracias, qué bueno haber hablado con Pilar, con Catalina, con Jaime, que no lo hago, o sea, ya no existe conversatorio en que no me encuentre con Jaime, entonces nada, muchas gracias y nada, qué bueno que inviten al cine a estas cosas, ¿no? También de la literatura. Bueno, Muchísimas gracias a ti, buen viaje. Chao. Bueno. Carolina, una cosa, en la línea de lo que estaban hablando antes y lo que comentaba Pilar, en el mundo de la novela gráfica también sucede. En este caso no, porque está basada en el texto de Héctor Abad y pues Tito Alba es el dibujante y Héctor pues está basado en su guión, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es un autor, digamos que yo llamo completo, que él es el autor tanto del guión como de la parte gráfica, normalmente no se les trata como si fueran escritores. Y también son escritores, también son los escritores de su propio texto, de su propia novela, ¿no? Entonces, es una conversación y es un tema que yo creo que va mucho más allá. Pilar lo decía muy bien y lo describía muy bien en el tema del cine, pero pues en las novelas gráficas de un solo autor que en la misma persona convergen en la parte gráfica y la parte escrita, pues también es difícil que digas, este autor es escritor, ¿no? Pero al fin y al cabo son escritores también, ¿no? O sea, que me gusta también dejar ese matiz que también sucede en otros ámbitos, mucho más allá también del cine, ¿no? De acuerdo. Importantísimo esa punta, Catalina. Tratamos como que a veces de ver como lo que es más notable, pero hay muchos talentos que de pronto no los dimensionamos como realmente son, ¿sí? Y es importante precisarlo. Bueno, ahorita yo quisiera pasar a Jaime. Jaime tiene una labor de promoción del cine colombiano que es titánica. Aquí se hacen muy buenas historias, pero no necesariamente tienen la mejor recepción por parte del público. Yo quisiera, Jaime, que nos contara dos cosas. La primera, pues esos esfuerzos del gobierno nacional para incentivar la producción de obras audiovisuales, porque tengo entendido que El olvido que seremos, pues también estuvo apoyado también desde el principio por uno de estos incentivos. Y digamos que eso es como la etapa previa de cómo financiar la película y cómo lograr que se haga realidad. Pero quisiéramos que también nos contara, bueno, lo que sigue después. ¿Qué necesitamos nosotros para incentivar al público colombiano a que vea más cine colombiano? Esas son como las dos cosas que quisiéramos que nos hablaras. Pues hay dos temas. Digamos que en efecto la producción cinematográfica audiovisual colombiana ha crecido muchísimo en los últimos años, por una parte, digamos, en gran medida debido a la ley de cine de 2003, que crea dos incentivos. Uno, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que abarca no solamente la creación y la producción, sino que también hay unos estímulos, digamos, a la circulación, y de la cual cuando la película, en la medida en que sale a taquilla, recibe, digamos, un presupuesto que es, digamos, destinado a la promoción y a la distribución. Los incentivos tributarios, que fue gracias a lo que también se pudo hacer en parte El olvido que seremos, que ellos recibieron los incentivos tributarios, que es que ellos salen a buscar los inversionistas o donantes, y con eso, digamos, ellos reciben esos inversionistas, tienen una deducción en sus impuestos tributarios. Eso ha sido, digamos, algo muy importante. Y nosotros, pues, de 3, 4 películas que podíamos estar produciendo o estrenando en salas de cine antes de 2003, pasamos a estrenar 48 películas en 2019, antes de la pandemia. Eso demuestra, digamos, un crecimiento de la industria muy importante. Ahora, ahí sí viene el problema y tiene que ver, Carolina, también con los hábitos de consumo. Y vamos a ver qué pasa también con esta pandemia, porque mucha gente se volcó a las plataformas digitales. Es verdad que los números de las películas nacionales han venido, así como hemos aumentado el número de producciones, se han reducido, digamos, el número de personas que ven cine nacional, pero este no es un fenómeno que ocurre solamente en Colombia.
El tema es que también qué está pasando con los hábitos de consumo y es en gran medida, pues claro, no contamos muchas veces con esos grandes presupuestos que tienen las películas de Hollywood, de los grandes estudios, que tienen muchísimo presupuesto para todo el tema de promoción y distribución, pero eso ocurre en todas partes. Por eso ustedes ven Francia, que es tan insistente y también en financiar y promocionar su cultura francesa, porque es indudable que a través del audiovisual pues estamos reflejando un país y estamos también dando la imagen de un país, etcétera, etcétera. Entonces sí hay apoyos, digamos que pero es uno de los vacíos que tenemos, una de nuestras debilidades es en la distribución y la promoción. Incluso cine latinoamericano, a pesar de que nosotros somos hispanoparlantes en este continente, no nos vemos. Es decir, yo les quisiera preguntar a ustedes mismas, a Pilar o a ti, Carolina, o a Catalina, cuánto cine peruano, cuánto cine chileno, cuánto cine ecuatoriano ven. Ahí tenemos un problema muy grande y es que muchas veces no nos vemos. ¿Qué está pasando también? Que gran parte de ese cine se está yendo también a las grandes plataformas, a Netflix, a Amazon, muchas películas colombianas. Incluso yo diría que hoy en día podríamos ver más estrenos colombianos, más películas colombianas en Netflix que en las mismas pantallas que salimos acá. Porque también hay que decir, es que hay tanta producción de tantas películas que hoy en día estamos inmersos en un mundo con múltiples actividades que yo no sé ustedes cuántas veces van a cine. Que digamos que ustedes por mucho que vayan 10 veces al año, por decir que van una vez al mes durante los 10 meses. Claro, la gente cuando empieza a seleccionar, yo empiezo a decir, bueno, veo 2 películas colombianas, no las 48 inclusive para la misma gente del sector. Entonces, claro, nos vemos en un mundo en que se necesita una gran parte de presupuesto en saber cómo promocionar, cómo comercializar, cómo atraer nuevos públicos, pero también estamos enfrentados, y eso es innegable, a un nuevo universo y a unos nuevos hábitos de consumo, donde la gente además por el tráfico, por el trancón, porque no sé qué, se queda en la sala y además cada vez la gente compra unos televisores mucho más grandes y entonces se están quedando en las casas. Entonces, aquí la labor nuestra desde el ministerio es, primero, y además se lo suma el tema de la pandemia, del miedo a que la gente tiene, volver a las salas de cine, a que se contagie, a salir, a pesar de que tenemos todas las medidas de bioseguridad en las salas, pero entonces tenemos ahora varios retos. Por una parte, el hacer que la gente vuelva a las salas de cine, que vuelva nuevamente a los teatros, no solamente salas, sino teatros en general. Por otra parte, que vean cine nacional y cine que no sea solamente de Hollywood, porque es lo que digo, claro, cuando yo les puedo decir, en este año en Colombia las películas más taquilleras pues fueron Rápidos y Furiosos, El Conjuro, Godzilla y Kong versus Kong, pues que uno como compite a veces frente a estas películas. Pero esto, digamos, es algo que tienen todos, es un fenómeno que ocurre en prácticamente todos los países, de pronto salvo India, y donde creo que de estos universos narrativos, en la medida en que le vaya bien al libro, pues que ahí es donde puede ayudar esos diferentes puntos de entrada al universo narrativo de Héctor, porque pues por una parte está el libro y seguramente mucha gente que ha leído el libro tendrá curiosidad de mirar la adaptación al cine, o por otra parte está la novela gráfica, que yo me imagino, a mí me gustaría saber con Catalina cuál es el público más de la novela gráfica. Yo pensaría desde mi desconocimiento que hay un enorme público joven que hoy en día que les encanta todo el tema de lo gráfico, que de pronto hay cosas interesantes. Ahora me acordaba justamente que es interesante que sea Trueba digamos, el director de esta película, que entre otras él tiene otra película que es Chico y Rita, que también hay una adaptación gráfica de la película, hay una novela gráfica. Yo creo que todo esto ayuda. Sí, también. Yo fui la editora también de esa novela gráfica. Me encanta. Esa es una gran película y me encanta también. Pero el proceso fue al revés. Ok, tienes razón. O sea, se hizo la película y luego se hizo la novela gráfica. Tienes la película está basada en la novela gráfica son los fotogramas, un trabajo inverso muy interesante también de los fotogramas de la película.
Correcto. Entonces, Carolina, pues digamos que justamente ahí está en ver cómo logramos también frente a estos nuevos hábitos de consumo y especialmente ante unas audiencias jóvenes que cada vez están también, debo decir, muy pegadas al tema de videojuegos, donde hay otros hábitos de consumo. Es que tenemos que reconocer, yo creo que los que estamos aquí crecimos viendo, por lo menos en Colombia, 2 canales de televisión. Hoy en día hay miles de plataformas, está YouTube, está Facebook. Entonces hay un tema de cómo captar la atención, cómo lograr llegar a esas audiencias que sabemos que seguramente Pilar como editora sabe más o menos cuál es su público y hoy en día su misión es cómo llegar a ese público cautivo que ya sabe cuál es y a otro más, y lo mismo le pasará a Catalina y lo mismo nos pasa al cine. Yo, como bien decía Dago ahorita que hablaba del cine autoral, pues si yo tengo una película autoral, lo mínimo es que yo ya más o menos puedo tener identificado cuál es ese público, es cómo llegarle por lo menos a ese público y luego poder aumentar. Entonces, digamos que hoy en día el tema de captar la atención del público pues, es complejo en un mundo que está lleno, absolutamente lleno de contenidos y cada vez más competitivo. De acuerdo, se nos dispersa la atención en muchísimas cosas, Jaime, y creo que eso nos pasa a todos. Digamos que por más que lo intentemos, hay veces que incluso tenemos la intención de ir al cine y estamos pendientes de que hasta qué fecha está la película porque no voy a alcanzar. O sea, y cuando viene a ver uno, no, ya salió de esa ventana, que era la ventana de la exhibición de la obra audiovisual en salas de cine, en gran formato, y pues ya me toca solamente verla en una plataforma digital. Y sobre esto, pues yo aprovecho para mencionar algo o tomar una idea que acabas de expresar, Jaime, y que quisiera que compartieras con las personas que están ahorita escuchándonos, y es las diferentes ventanas que tiene el cine. Parecería que antes de la pandemia, siempre la primera ventana fue, y siempre será, la exhibición en la sala audiovisual. La pandemia nos enfrentó a esta situación de las medidas de aislamiento, de la prevención de la transmisión del COVID-19, y entonces algunas casas productoras decidieron aplazar los estrenos para no iniciar por ninguna ventana, ninguna otra ventana, y mucho menos televisión, ni mucho menos plataformas digitales. Y vimos cómo se aplazaron muchísimos estrenos, ¿sí? Pero vimos también otro tipo de situaciones que llaman la atención. Recientemente sabíamos o hemos conocido que Scarlett Johansson acaba de demandar a Disney porque ella dice, se ha perjudicado mi contrato, mi acuerdo, en donde yo iba a recibir unas regalías por la taquilla. Y si en este momento está anticipada el estreno en una plataforma digital, entonces eso va a afectar la ida a cine de muchas personas que van a tomar la decisión simplemente de no ir a una sala de cine, y va a afectar las regalías que yo tenía la expectativa de recibir por la taquilla. Entonces, Jaime, explícanos un poco de estas ventanas y explícanos cómo se modificaron esas ventanas un poco a raíz de la pandemia. Sí, es correcto. Digamos que antes había un proceso que la primera salida y unos tiempos. Digamos que siempre la salida, lo primero era salas de cine, después venían como otras plataformas que podía hacer la televisión por cable, iban siendo, digamos, diferentes y cada una tenía unos tiempos hasta llegar ya a la televisión normal, que era lo que cuando nosotros éramos chiquitos, quizás viendo RCN o Caracol, pues uno veía las películas después de 4 años o no sé cuánto de que ya habían pasado por cartelera, y más en Colombia porque sale muy costoso, incluso para los canales públicos, para un Señal Colombia, comprar una película recién salida pues salía muy costoso. Hoy en día, y a partir de estos cambios ya venían sucediendo. Digamos que si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, una de las primeras películas que causó controversia fue Roma, que se estrenó en Netflix y que era de Netflix, y Netflix decidió
digamos que estrenarla prácticamente, la dejó solamente un par de semanas, no recuerdo cuánto, en cartelera, y Netflix decidió llevarla inmediatamente a la plataforma. Esto causó muchísima controversia. Hubo grandes exhibidores que dijeron, no, usted está rompiendo, digamos, con nuestra cadena de nuestro negocio, a nosotros no nos conviene esto, y no la exhibieron, no la quisieron exhibir en sus salas. Luego llega la pandemia y esto rompe completamente porque pues llega Disney, por ejemplo, en su momento dice, a mí no me importa, yo lo que soy es un generador de contenidos y yo decido dónde la voy a exhibir, si la exhibo en la plataforma, si la exhibo en un lado diferente. Yo creo que lo que va a pasar es que pues tendremos que aprender a convivir. El modelo de negocio cambió sustancialmente. En efecto, pues digamos que lo que pasa es que en el caso de Scarlett, pues ella demanda porque como tú dices, pues ella tenía un contrato, una negociación en que ella recibía, era justamente por la taquilla. Pasa que hay otro tema adicional porque las plataformas no son transparentes todavía en los números. Ellos no están diciendo cuánta gente está viendo. Entonces, llegar el autor a negociar con este tema, digamos que en la sala, pues es claramente visible. La película hizo tanta taquilla, pues a mí me corresponde tanto. Aquí en el tema de la plataforma es más difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente pues estas grandes empresas son muy poderosas y Scarlett pues lo que seguramente harán es que la vetarán para el universo de Marvel. Ya debe estar vetada y seguirán contratando otras personas, pero va a ser muy interesante ver esto, cómo se empieza a negociar. Lo que es claro es que esto ya no vuelve a ser como antes. Ya estas empresas decidirán en qué momento salen, de acuerdo también a cómo lo vean en su línea de negocio, qué les conviene más, si sacarlo en una plataforma inicialmente, si exhibirlo simultáneamente, pero estos tiempos de espera que había para salir a la televisión por cable, a la televisión regular, de ir a la plataforma, eso ya se terminó. Digamos que yo creo que aquí va a ser según, y además porque yo creo que no todas hay que entender que yo creo que no todas las películas tienen que exhibirse en salas de cine. Algunas podrán ir a plataformas y eso es lo que yo creo que ellos están reconsiderando. Para mí, digamos, como ciudadano natural, siempre me gustará ver una película en una sala de cine y será mi prioridad y en una sala oscura y siempre es. Pero yo no puedo negar que hay otras generaciones, que hay otras formas de hábitos de consumo y que esto cambió y que es innegable. Aún esto no ha parado, todo esto se viene dando, hay que recordar que el cine pues finalmente es el desarrollo de una tecnología y estos cambios en los hábitos de consumo pues también responden a estos cambios tecnológicos y esto va a seguir cambiando. Entonces ya no importa, a las nuevas generaciones no le importa si lo ven en que a mí me sorprende, yo no puedo ver una película aquí, pero yo veo a jóvenes que están viendo sus películas aquí, que de pronto una persona que compra un videobeam en su casa y lo ven en su videobeam, si lo ven en una pantalla de televisión, eso es innegable. Estos cambios y nosotros como industria pues tenemos que hacer una reflexión y tener en cuenta esto. Sin perder de vista que tenemos y las películas tienen que seguir. Yo seguiré defendiendo las pantallas de cine y de seguir yendo, pero no puedo taparme el sol con los ojos de saber que hay otras nuevas hábitos de consumo y que esta industria cambió y ya no hay marcha atrás. Sí, has tocado un punto muy importante, Jaime, porque tú dices, yo voy a seguir defendiendo y la experiencia del cine en la gran pantalla, en una sala oscura, en un gran formato, y también muchas personas seguimos diciendo, y yo voy a seguir defendiendo la idea que quiero comprar un libro impreso, ojear ese olor como característico que tiene como ese soporte y pasar las páginas y colocarle un separador. Esa es como la experiencia de nosotros. No sé si eso da para pensar que somos más viejitos, pero a mí me impacta cómo estos jóvenes, los que llaman la generación de los centennials, que son como los que no conocieron el mundo sin internet, o sea, no vieron como la transición entre el antes y el después, pues no tienen ninguna de esas, ¿qué te digo yo? Como de esas ataduras a esos modos de consumo a los que nosotros sí estamos como habituados y atados. Y yo quisiera ahora preguntarle precisamente a las dos editoras, a Pilar y a Catalina, ¿cómo han vivido esto en el sector editorial?
cuando estábamos en plena pandemia, yo me daba cuenta que la Cámara Colombiana del Libro estaba pues promoviendo mucho a las librerías y a los libreros independientes, porque la gente pues no iba tanto a visitar las librerías, también por lo mismo, porque no querían salir de su casa, porque no querían exponerse a contagiarse del COVID. Y bueno, quisiera saber si esto impactó la venta de lo digital. ¿Cómo lo impactó y cómo ven ustedes estas perspectivas futuras de lo digital en el campo editorial? Yo diría que hay algo, mientras oía a Jaime, pensaba que hay algo esencial que no se puede perder de vista, y es que la gente sigue queriendo ver películas, o la gente sigue queriendo leer libros. O sea, estamos hablando de los soportes en que eso se consume, ¿no? De que el contenido artístico se consume. Pero creo que la buena noticia es que la obra de arte intrínsecamente, es decir, seguir leyendo historias, seguir viendo películas, seguir incluso formatos que han vuelto a tomar muchísima relevancia, como el documental. Es decir, hay algo muy dinámico para la producción artística que creo que es importante poner sobre la mesa. Ahora, todo lo que implica la estructura de negocio. Creo que lo que se tiene de algún modo que pensar es cómo se remunera el hecho de que ahora la gente no vaya a la sala de cine, o no vaya tanto a la sala de cine, sino que vea a través de una plataforma en su casa. Como para el artista eso no es una pérdida, como para quien financia una producción también, digamos, de cabida a producciones menos mainstream, menos populares, y que no perdamos diversidad. Yo creo que esa es la pregunta grande que también pasa en la industria editorial, ¿no? ¿Qué pasa con, digamos, esa dicotomía entre el libro en papel, el libro electrónico? Yo creo que eso, en realidad, estamos hablando de que la obra, el contenido toma distintos formatos. Yo creo que aquí estamos hablando de experiencias de lectura que son diferentes. Hay gente a la que le gusta leer en un aparato electrónico y hay gente a la que no. Y creo que desde la industria editorial tenemos que ser sensibles a que hay otras maneras hoy de leer y darle, digamos, como una oferta amplia al ciudadano, ¿no? Que no haya una barrera en términos de acceso y en ese sentido tenemos que ser dinámicos. Si hay determinadas plataformas donde se consume, bueno, que nosotros hagamos esa transformación tecnológica que permite que la gente lea El olvido que seremos en papel, en ebook, que lo oiga en audio, y creo que la industria tiene que ser sensible y versátil hacia gente que está teniendo experiencias de acceso a los contenidos culturales diferentes. Creo el problema está en esa, digamos, que ahí tenemos una responsabilidad quienes trabajamos en las industrias culturales de la remuneración y del acceso. Hablabas de las librerías. Bueno, las librerías creo que son para la industria editorial son fundamentales, porque ¿qué pasa con las plataformas o con una manera de consumir que tiene que ver con un algoritmo? Es de alguna manera un círculo cerrado. ¿En qué sentido? Un algoritmo potencia aquello que se está vendiendo, entonces hace que se venda más aquello que ya se vendía. Sí. Y empiezas en una dinámica que hace muy difícil el descubrimiento. El mundo termina siendo a veces excluyente. Sí, prioriza aquello que es más visible. Sí. Y lo que pasa creo con el consumo, digamos, de lo no conocido, que los editores, si uno mira un plan editorial de un año de un editor, claro, tiene libros de autores que vienen produciendo, que ya son grandes nombres, pero parte sustancial de nuestro trabajo es presentar nuevos escritores, presentar nuevos contenidos, nuevos ensayos, una nueva generación de gente que está escribiendo, es dinámico, ¿no? Y eso, como decía en una intervención anterior, implica muchísimo trabajo. Y en el mundo del algoritmo es muy difícil insertar en un algoritmo algo que la gente no conoce, porque la naturaleza del algoritmo es
de algún modo potenciar aquello que mucha gente está viendo. Entonces, si no entras en esa rueda, pues hace que sea muy difícil el descubrimiento. Para eso es esencial la librería. La librería es un lugar que no es algorítmico, al contrario, es un lugar de recomendación, es un lugar de conversación, es un lugar que de algún modo te sugiere uno a uno aquello que, si tu librero de cabecera te conoce, te recomienda algo que tú buscas, ¿no? En ese sentido, creo que es indispensable que la librería también comprenda que la experiencia de no querer salir de casa puede ser algo que, sobre todo en ciudades complejas de transportes como las ciudades latinoamericanas, seguramente será algo. Aquí las librerías, o sea, Europa tiene una red de librerías gigantesca que permite tener librerías por barrios, ¿no? Un país como Colombia es un país con una infraestructura de librerías más restringida y hace que te tengas que desplazar a un centro comercial o desplazar a un lugar para ir a comprar un libro. Yo creo que la librería, sin perder esa, digamos, característica de centro de agitación cultural, de recomendación, de lugar de encuentro entre el lector y el autor, que es fundamental para que la industria editorial pueda plantear nuevos contenidos, crear públicos, captar la atención del público para determinados autores. Ese papel lo puede cumplir también en el mundo digital. Y la librería, al no operar con un sistema de algoritmo, puede incluso jugar a esa recomendación más personal, ¿no? Entonces, creo que tiene que asumir esa transformación porque la gente está consumiendo de otra manera. La gente quiere que le manden el libro a su casa, entonces, toda esa transformación digital de la librería creo que es fundamental. Aquí ya voy a hacer un corte a comerciales, pero me parece que es importante en la conversación. Esto es algo que desde nuestro grupo estamos tomando muy en serio. Cómo hacer para acompañar a las librerías en esta transformación cultural, porque, digamos, son fundamentales dentro del ecosistema en el que el mundo editorial vive. Y nosotros, por ejemplo, cito el caso español, que es el primero en el que estamos haciendo esto, pero una vez creo que tengamos allí la experiencia, va a ser una experiencia que podemos replicar en los distintos países de América Latina. Nosotros tenemos nuestra propia distribución. En España estamos ahora haciendo una enorme inversión en un almacén súper tecnológico, un almacén que va a permitir que nosotros le demos la misma ventaja competitiva a una gran plataforma y a una librería pequeña. Y eso pasa, digamos, que nuestra reflexión es si la librería necesita poder ofrecer a su usuario una misma capacidad de respuesta. La librería tiene un lugar acotado para exhibir libros, no puede tenerlo todo, pero un lector puede querer, y ahora termino con una reflexión sobre ese acceso a libros del pasado, un lector puede querer un libro publicado hace 20 años. Es un libro que no está disponible en la librería porque la librería vive muy en la dinámica de la novedad, producimos muchos libros nuevos al año. Entonces, que nosotros desde nuestro almacén, si es un libro con derechos activos y pueda estar siempre, digamos, disponible, nosotros podamos darle esa misma capacidad de respuesta a una librería pequeña que puede decirle a su lector en 24 horas tiene el libro en su casa, como se lo da a una plataforma que nos compra miles de millones de libros. Yo creo que eso va a hacer que desde nuestra parte, que es una responsabilidad grande, puesto que tenemos esta dimensión de mercado en toda la lengua española, podamos darle esa ventaja competitiva también al librero. Creo que será una parte fundamental de trabajo para que el librero pueda seguir compitiendo. Creo que ya pasa por una responsabilidad, digamos, de consumo del lector, qué decisión de compra toma, ¿no? Pero creo que, volviendo atrás en lo esencial que es la producción creativa, digamos, la producción autoral, la buena noticia es que la gente sigue queriendo consumir contenidos culturales. Y en ese sentido, quienes trabajamos en la industria tenemos que ser y ofrecer a los autores la suficiente dinámica para que esa interrelación de cambios de consumo no altere su posibilidad creativa y al contrario, le abra muchos públicos. Olvidé lo que iba a decir al final.
Mencionaste algo relacionado con el acceso de contenido antiguo o pasado que ya no es una novedad. Exacto. Es que creo que si algo ha cambiado la pandemia en la industria editorial, hemos hablado muchísimo sobre, bueno, cuando empezó el ebook, si se iba a morir el libro en papel. Yo incluso leí un informe famoso que circula en el mundo editorial que hizo el Deutsche Bank sobre en qué medida lo impreso iba a desaparecer. No pasó, en realidad no pasó. El libro impreso es un invento perfecto, que es muy difícil es muy difícil de matar. Pero que yo sí siento que esa discusión que se dio en su momento de si la industria editorial se iba a acabar, no pasó. En realidad lo que vimos es el ebook como otro formato más, como puede ser el bolsillo, como puede ser el audio, como puede ser el libro en papel. La verdadera transformación digital yo creo que la vivimos el año pasado con la pandemia, por lo menos en el mundo en español, donde nos subimos como en una máquina del tiempo y creo que llegamos a 5 años adelante, que es todo el tema de cómo se compra, donde la compra del libro físico se ha trasladado a una transacción digital. Por fortuna, en un caso como el español, y creo que un caso como el colombiano sigue siendo así, a través, obviamente, de grandes plataformas, pero no solo, porque las librerías han sido muy activas en buscar esa transformación de la que hablaba antes y están compitiendo claramente, y los lectores están defendiendo ese comercio porque encuentran que les da valor, suma valor a su experiencia de compra por muchos sentidos, por la recomendación, por el encuentro con los autores, por todo eso. Pero diría que la gran transformación es que los editores hoy podemos comunicarnos directamente con los lectores al margen de la prensa, que era nuestra intermediación general para poder de algún modo contar que había libros nuevos, ¿no? Nosotros hemos vivido una transformación enorme en el acceso directo a los lectores, y eso implica para los editores preguntas muy grandes sobre la manera en que gestionamos la promoción de los libros. Lo que viene a decir promoción de los libros no es hacer una publicidad en un periódico, no es hacer publicidad, es básicamente cómo creamos públicos y cómo captamos la atención de los públicos que ya existen para determinados libros. Y eso sí que es una transformación radical en la que nosotros tenemos que ir a un prisma de cosas muy amplio, desde, no sé, trabajar metadatos hasta analizar datos. O sea, implica competencias de los editores muy distintas hasta las que teníamos hasta ahora, involucrar dentro del equipo editorial a gente que no hace parte solo del negocio cultural, digamos, y creo que es un momento muy interesante. Y yo lo que pienso es, y agradezco que a mí me haya pasado esto en una edad en la que, digamos, ya uno trae suficiente experiencia del mundo anterior, porque creo que no se puede perder, pero al mismo tiempo ser capaz y tener la energía de reinterpretar los tiempos. Y creo que es un momento apasionante y me gustaría poder, como editora, aprender lo suficiente para ofrecerle a un autor toda la posibilidad de que su obra tenga y capture, digamos, la mayor cantidad de públicos posibles, siendo nosotros esos intérpretes entre unos cambios que yo creo que van a ser rotundos, no vamos a volver al pasado. Esto ha sido una puerta, digamos, hacia otro mundo, y que nosotros podamos ser esos intérpretes que le permitamos al autor, bueno, que su contenido llegue y alcance todos esos nuevas ventanas que hoy el mundo digital ofrece. Muy bien, no, pues interesantes reflexiones, Pilar. Yo quisiera que nos contara también, Catalina, como su experiencia desde el punto de vista de la novela gráfica. O sea, ¿sí consumen las personas novelas gráficas en formato digital o cómo estás viendo eso? Pues yo quería, bueno, comentar también este tema porque es muy interesante. Existía hasta hace ciertos años una complejidad muy grande a la hora de transformar la novela gráfica al formato ebook, al formato libro electrónico, porque muchas de ellas son en blanco, o sea, muchas de ellas son a color, muchos de los lectores eran en blanco y negro, entonces era muy complejo poder trasladar esa experiencia. Por otro lado, nos encontrábamos con la reticencia de los autores. Hay autores, en el mundo de la novela gráfica es súper importante para algunos autores, parte de su estilo gráfico, ¿no? Es la doble página, o sea, se construyen las historias en un formato de doble página y eso es imposible de trasladarlo
en un aparato electrónico para la lectura del libro. Entonces, yo me encontraba con reticencias de los autores a la hora de cerrar en un contrato de edición, pues en la posibilidad de explotarlos vía digital, ¿no? Pero como todo en la vida y como también esta pandemia nos ha ayudado un poco a acelerar esos procesos, nosotros en Salamandra Graphic no teníamos digitalizado ningún libro porque considerábamos y pensábamos que era muy complejo porque la gente prefiere, porque el libro, las novelas gráficas, pues son como objetos, o sea, son libros muy bonitos para regalar, son libros que tienen una composición, las calidades de los papeles, las calidades. Entonces pensábamos que era muy difícil trasladar esa experiencia a un formato electrónico. En la línea de lo que decía Pilar, nos hemos dado cuenta que la gente también quiere consumir el contenido, no solamente el continente. Entonces, hicimos un proceso express de digitalización de todos nuestros libros el año pasado y nos hemos dado cuenta que la gente consume, sobre todo también porque existen muchas barreras. El mundo de la novela gráfica no deja de ser un sector de nicho todavía. Espero que algún día esto explote y todo el mundo lo consuma, pero sigue siendo un nicho. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros publicamos en España no llegaba a América Latina. Y como, volviendo al principio de mi intervención, yo tengo una obsesión importante para que la gente en América Latina consuma novelas gráficas. Y nos hemos dado cuenta que mucho del tránsito de consumo viene también por el libro electrónico que hemos digitalizado. Entonces, también esto sirve también como un poco de escaparate para ver, me leo este libro, me interesa este libro y luego me lo compro para tener el objeto, ¿no? O sea, que hay como una doble lectura ahí muy interesante. Y luego también, en la línea de lo que decía Pilar, esta pandemia también nos ha servido mucho para que libros de fondo sigan vivos, que eso es muy interesante, que muchas veces antes de la pandemia estábamos en una dictadura como de la novedad y hoy en día nos damos cuenta de que la gente está viendo por ese tema digital que tú vas a la librería y automáticamente compras lo que ves en la mesa de novedades, ¿no? Pero la pandemia que imposibilitó la visita a esas librerías, pues de un momento a otro se dispararon ventas de libros pues, de hace 2, 3 años y uno se daba cuenta que la gente podía acceder a esos contenidos de una forma diferente, no solamente por el impacto de la visita a la librería. Y yo creo que eso es un tema muy importante y en la línea de lo que decía Pilar, eso también es un valor que le ofrecemos nosotros al autor, ¿no? Que no solamente se viva de la novedad, sino que toda su obra anterior siga teniendo, pues digamos, una vida y un goteo de ventas, ¿no? Yo creo que eso es la pandemia, el mundo digital, la forma de comunicar digitalmente, la forma de tener que promocionar los libros también nos ha ayudado con todas estas plataformas digitales Entonces yo no solamente considero que no es posible, o sea, considero que ese mito de que es muy difícil o es imposible leer un cómic en un formato digital, yo creo que eso ahora mismo se está desmontando, la gente está consumiendo hay que contextualizarlo, ¿no? Dentro del propio nicho que es la novela gráfica, pues el libro electrónico de novela gráfica es más nicho aún, pero pues como todo yo considero que eso es un proceso y que también nos sirve para mostrar las obras a otros países o no tengamos capacidad de exportar nuestros libros o de distribuirlos de otra manera, ¿no? Y los autores también como consecuencia de este año tan complicado también se han dado cuenta que es importante poder al menos licenciar y permitir la explotación de la obra en formato digital como forma también de expansión de su obra mucho más allá de las fronteras del libro físico, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy grata, es paso a paso yo creo. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a hacer un experimento que el próximo semestre lo sacaremos adelante y es tratar de hacer un audiolibro, una novela gráfica en audiolibro. Wow. Muy interesante. Y eso es como una inmersión sonora, o sea, pero con esto quiero decir que yo creo que todo es posible en la línea de lo que decía Pilar. Son formas diferentes de explotación, son formas de ofrecer los contenidos diferentes a todo tipo de públicos y yo creo que eso no resta, sino que suma, ¿no? Bueno, Carolina, perdón, una pregunta para Catalina. Yo me imagino que también se está volviendo esa novela gráfica algunas veces interactiva también, porque lo que sí da la posibilidad de lo digital es que ya puedes hacerlo interactivo mientras vas viendo. Sí, de hecho hay autores como Chris Ware, por ejemplo, que es un autor pues mítico, que también publicamos en Penguin. Él, más que querer ver adaptados al libro electrónico sus libros, él prefiere hacer una experiencia un poco más allá y no tanto animarlos, pero dar otro tipo de experiencia que complemente el contenido del libro físico, ¿no? Y eso sí, muchos autores lo están haciendo, por ejemplo,
Richard Maguire con un libro que yo publiqué que es Aquí, que es una obra maestra. Él hizo su propia versión del libro electrónico donde el lector podía interactuar con el libro y, digamos, modificar un poco. Es un libro que se lee de forma, tiene muchísimas lecturas, entonces el lector podía ir modificando donde quería poner las escenas para crear su propia historia, ¿no? Entonces son cosas que complementan y que muchos autores yo creo que se han visto en la obligación o en la necesidad más que en la obligación de querer incursionar en el mundo electrónico y dicen, pues ahora que hay que hacerlo, pues lo haré a la manera que yo quiero hacerlo, ¿no? Y eso pues nos permite también ampliar un poco el público y ampliar un poco el espectro de distribución, ¿no? Que eso es muy importante. Muy bien. Bueno, no, pues estas 3 últimas intervenciones de Jaime, de Pilar y de Catalina me llevan a mí a hacer unas reflexiones pues para cerrar ya nuestro panel. La primera de ellas es que el contenido sigue siendo el rey, independientemente del formato. El contenido trasciende el formato en el cual esté fijado o soportado. Y aquí quisiera como retomar un poco el inicio de este seminario porque Pilar me transportó al día de ayer cuando hicimos una charla en donde intentábamos explicar cuál es la relación entre la obra protegida por el derecho de autor y el soporte que la contiene. Y ya decía como desde ese momento que el valor del intangible siempre termina siendo superior a su soporte.